Ahí está. Bien, chicos, hoy lo que nos toca, toda esta parte entra en el segundo parcial, ¿no es cierto? Vamos a poner modo presentación. Este es cálculo de áreas de superficie en el espacio, que es una aplicación de integrales dobles en realidad. Y bueno, si uno no lo estudia, no se da maña cómo se hace. Bien, acá tenemos una superficie, ustedes saben de que z igual a f de xy, como función, representa una superficie en el espacio. Y si está en un dominio acotado D, como el que está dibujado acá, que sería este, bueno, estaríamos acotando el tamaño de la superficie, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para calcular el área de esta superficie, ¿no? Como ven, puede tener cualquier forma. Bien, acá vamos a proceder, ¿no es cierto?, a hacer las divisiones de intervalos, es decir, a tratar de convertir este dominio en pequeños rectangulitos, como hacemos siempre para llegar después a una integración, ¿cierto? Bien, este sería, acá como ven, no he puesto todos los valores de la partición del intervalo de x, ni tampoco el de y, pues ya lo hemos hecho varias veces y ya saben cómo es eso, ¿no es cierto? Este dominio lo estamos enmarcando en un rectángulo y lo hemos subdividido en varios subrectángulos, donde el subrectángulo testigo, llamémosle así, sería el RIJ, que es el que está acá, que tiene como arista el delta xy, que sería el xy más el xy menos el xy menos 1, y acá el delta ij, la otra arista, que sería el x, el ij menos el ij menos 1, ¿no es cierto? Bueno, si multiplicamos estos dos deltas, nos va a dar el área delta ij, que pertenece al rectangulito testigo de RIJ, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿cuál sería la idea del concepto? Bueno, que en cada rectangulito elijamos un punto. Este sería el PIJ, que tiene coordenadas XIJ y sub IJ, que acá no le hemos puesto, pero bueno, ese punto tiene esas coordenadas. Y a su vez tiene una imagen Z, que me permite ubicar el punto MIJ, ¿no? Tridimensional, donde ZIJ sería la imagen de PIJ. Bueno, aquí, ¿cuál sería la idea conceptual? Que trataríamos de aproximar el área de esta superficie a través de planitos tangentes al punto de cada subrectángulo. Es decir, acá le trazaríamos un plano tangente a la superficie en el MIJ, pero enmarcado solamente en el pedacito cuya proyección me dé el RIJ. Entonces, la primera aproximación sería sumar el área de todos los rectangulitos tangentes que le corresponden a cada subrectángulo del dominio. Y con eso aproximaríamos la superficie. Ustedes saben que después, si hacemos una partición mucho más fina, cada planito tangente va a tender a ser casi un planito casi puntual, ¿no es cierto? Donde vamos a hacer la sumatoria infinita y va a terminar siendo una integral, donde podemos encontrar el valor del área de la superficie en forma exacta. Bien, entonces, acá teníamos el punto que le corresponde, el MIJ que le corresponde al rectangulito, al PIJ, y ahí le trazamos sobre el MIJ, trazamos el planito tangente, y nos enmarcamos solamente en el pedacito este. Ese plano, o ese pedacito de plano, tiene esta ecuación que ya la hemos visto en funciones diferenciables, donde si acá la variable menos la correspondiente valor de, en este caso el ZIJ, que es del punto de tangencia, y acá x menos el valor de x del punto de tangencia, el y menos el y del punto de tangencia, sabemos que estamos en un plano que
que pasa por el punto S, ¿no? Por el MIJ. Ahora, para que sea tangente es necesario que el coeficiente sea las derivadas parciales. En este caso, el coeficiente que le corresponde al X sería el F' sub X en el punto PIJ, y el F' de I, que sería el coeficiente del I, ¿no es cierto? Para que tengamos el plano que sea tangente, no solamente que pase por el MIJ, sino que además sea el plano tangente. Bien, a su vez, ya voy adelantando que si paso todos estos valores, los paso hacia el primer miembro, donde está el Z menos Z y J, estaríamos en la ecuación de un plano forma implícita, cuyos coeficientes de las variables nos darían el vector normal este. El vector normal este. Ese sería, ya para ir adelantando, el coeficiente del X sería F' de X, llevado al primer miembro sería con el signo menos. Y el coeficiente del Y sería el F' respecto de Y, todo valor en el punto P sub I, ¿no es cierto? P sub IJ. También, al pasar al primer miembro, tendría un cambio de signo, y el coeficiente de Z es 1. Entonces ya sabríamos cuáles serían los valores de la normal E. Ya después vamos a ver para qué nos va a servir esa norma. Bien, ahora, ese planito tangente que le corresponde, fíjense que si hacemos la proyección, le corresponde el subrectángulo RIJ. Bueno, este planito tangente tiene una área que le llamamos delta sigma IJ. Entonces, si sumamos todos los delta sigma IJ que hay acá, que le corresponden a cada subrectángulo, vamos a tener una aproximación, ¿no es cierto?, del área. Bien. A ver si... Ahí está. ¿Eh? Lo que decíamos recién, si hacemos la doble suma de Riemann, tenemos una aproximación, ¿ves? Este es aproximado. Mientras más fina sea la partición, mejor va a ser la aproximación. Por ello, si hacemos que n tienda a infinito, hacemos una partición infinita del intervalo de X y una partición infinita del intervalo de Y, vamos a tener subrectangulitos que van a tender a ser puntuales, ¿no es cierto? Pero de tal manera que la máxima área de los planitos tangentes tiende a 0, ¿no? Entonces, si nos aseguramos eso, vamos a tener que de aproximado vamos a pasar a hacer el cálculo exacto, ¿no?, el área de esa superficie. Ahora, bueno, esta formulita así no es práctica porque no estamos relacionando con la parte del dominio. Entonces, hay que tratar de lograr una fórmula que sea práctica, llevarla a formato de integral, pero relacionándolo con el dominio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar en el ángulo este, que es este se llama Φ sub IJ, es el ángulo entre los dos planitos, ¿no? El planito tangente que pasa por el MIJ y el plano XY, que sería el pedacito de plano del rectángulo RIJ. Es decir, si yo subo este rectangulito RIJ, que es parte del plano XY, lo subo acá arriba, me va a cortar al planito este, que es tangente. Y va a tener un ángulo, entre los dos planitos tienen un ángulo. Ahora ese ángulo es el mismo que tienen sus respectivas normales. Esta sería la normal dirección Z, la normal al planito RIJ, y esta sería la normal al planito tangente. Entonces, en definitiva, el Φ sub IJ es un ángulo director de la normal, del vector normal, en definitiva. Entonces sería el tercer angulito, el tercer angulito director, que es respecto del eje Z. Ahora, ese angulito, ¿para qué nos sirve? Si se fijan, como
como el ángulo entre los planos, que es el mismo que entre las normales, si uno quiere sacar el área que tiene el RIJ, que es el delta A sub IJ, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor del área del planito tangente por el coseno que tienen entre esos dos planitos. Y si ustedes saben que cuando uno multiplica por el coseno, lo que está haciendo es la proyección, ¿no es cierto? Exactamente lo que pasa acá, es decir, si yo multiplico por el ángulo que tienen entre los planos, que es el mismo que tengo acá, voy a tener la proyección del delta sigma IJ sobre el plano XY, que es el área del RIJ en definitiva, ¿no? Por eso esa formulita que sale ahí. Por eso esta formulita, delta IJ, que es la proyección de esta área, se la hace multiplicándolo por el coseno de ese angulito. Bien, ahora, de aquí puedo despejar el valor que me hace falta para reemplazar acá. Tengo que reemplazar este valor, ¿no es cierto? Entonces, despejo y me queda el coseno acá abajo. Delta IJ sobre coseno. Ahora, ¿cómo saco el coseno de phi sub IJ? Muy fácil, a través de la normal, que ya adelantamos, ¿no es cierto?, cómo era la normal. La normal a la superficie en MJ está dada por los coeficientes de las variables en el plano tangente, pero de la ecuación implícita. Entonces tenemos menos la deriva respecto de x, ¿se acuerdan que le había dicho que iba a ser con un signo cambiado, porque pasa el primer miembro? Menos f' y el 1, que es el que le corresponde al z. Entonces este es el vector normal. Si yo normalizo, que sería dividir por el módulo del vector normal, allí obtengo los cosenos directores del vector normal. ¿Se acuerdan que eso se hacía así? Uno dividía por el módulo del vector, si no era unitario, y lo vuelve unitario. Ahora, si es unitario, significa que los valores de las componentes son los cosenos directores. Y a mí el que me interesa es el tercer coseno director. Así como era el ángulo director, el phi sub IJ, ahora me interesa el coseno de ese ángulo para llevarlo a la formulita que acá la repetí para no tener que volver en la filmina. Entonces, ese valorcito lo voy a necesitar y lo tengo acá. Es decir, va a ser 1 dividido el módulo. 1 dividido el módulo. Como lo tengo acá abajo, cuando yo lo reemplace, me va a quedar la raíz en el numerador, porque va a quedar acá 1 sobre la raíz, pero esa raíz, como aparece dividiendo en el denominador, queda después en el numerador multiplicando. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Ves? Delta sigma IJ es la raíz, que es el cuadrado de las componentes, ¿no? La derivada respecto de aquí al cuadrado, acá se elimina el signo negativo porque está el cuadrado, el f' respecto de y al cuadrado, y el 1 al cuadrado, que es 1, el coeficiente de 0, ¿cierto? Por delta AIJ. Y esto ya se puede reemplazar. Esto al poderse reemplazar, me queda en la doble suma de Riemann, la raíz y ya lo tengo relacionado con el dominio. Esto, si el límite existe, no es más que una integral doble. Una integral doble, donde con ella estoy calculando el área de la superficie. Y ya lo tengo, donde acá el delta IJ es el área, ¿no es cierto?, diferencial. Ahora, porque hemos hecho una partición infinita, es un área diferencial que sería dx por dy. Bien, o sea que para calcular
el área de una superficie que está en el espacio, tengo que saber bien cómo es la función que me da esa superficie y tengo que hacer las derivadas. Derivo respecto a una variable, derivo respecto de la otra, en este caso pensando que es z igual a f de xy, ¿no es cierto? Entonces derivo, la meto dentro acá de la raíz, la elevo al cuadrado, sumo y le sumo el 1 a este. Y ya con eso ya tengo el integrando. Y una vez que tengo el integrando, esto se resuelve como un integral doble común, es decir, tengo una función para integrar. Y tengo el dominio, que es el dominio que está en el xy. Bien, esto siempre y cuando la función sea dada como z igual a f de xy. Ahora, si la superficie viene dada por la función como una función de x igual a f de z, con un dominio acotado de también, en el plano y z, es, bueno, esta tendría que haber estado de este lado. Bien, x igual a f de iz sería esta, con el dominio de en el plano iz, ¿cierto? Serían las variables dependientes. Entonces acá lo único que hay que adecuar es que mis derivadas van a ser respecto de estas variables, ahora respecto de y respecto de z. Y mis diferenciales también, respecto de y respecto de z, porque son las variables independientes. Y lo mismo va a pasar para el otro caso, en que si la función viene dada como y igual a f de xz. Entonces mi dominio va a estar en el xz. Y bueno, se adecua la fórmula donde la deriva va a ser respecto de x y la otra deriva va a ser respecto de z, se la eleva al cuadrado, se la suma 1 y bueno, los diferenciales van a ser también adecuados de x y de z. Pero el formato de la fórmula de cálculo del área de la superficie en el espacio es la misma. Bien, acá tenemos un ejemplo. Por supuesto, siempre hacemos ejemplos más o menos sencillos para no perdernos en los cálculos y concentrarnos en el concepto. Dice, determine el área de la parte del plano, este sería el plano, las tres variables lineales, un plano, que está en el primer octante. Entonces tengo que graficar el triangulito del primer octante, que es el pedacito de plano que le tengo que sacar su área. Esa sería la superficie. Como me es más fácil despejar z acá, pongo z en función de xy, o sea que estaríamos en el primer caso que vimos, ¿cierto? Entonces despejo el z, me va a dar 6 menos 3x menos 2y, ¿no es cierto? Bueno, la formulita es la que deducimos, f' al cuadrado más fi' sub i al cuadrado más 1. Bueno, saco las derivadas de ¿qué? De mi superficie. Acá me da derivadas constantes, ¿ves? Menos 3 para x, menos 2 para la derivada respecto de y. Eso lo meto dentro de la raíz. Acá estoy armando el integrando. Ya, bueno, 9 más 4, 13, más 1, 14. La raíz de 14, esta sería mi integrando. Que bueno, si fuese una superficie un poco más complicada, en vez de darme un número, me dará una función. Siempre vamos a tratar de que si se trata de un práctico sea una función no complicada, ¿no es cierto? Sino que se pueda trabajar en un tiempo prudencial. Bueno, ahora los límites. Bueno, yo tengo, como le he despejado a z, tengo mi dominio en el plano xy. Entonces hago mi proyección. Proyecto la superficie sobre el xy, me da este triángulo. Bueno, elegí hacer primero y, ¿cierto? Total, la que es constante. Constante la función. Si hago primero y, entonces mi y va a ir desde 0 hasta la recta. Entonces me fijo. La recta, ¿qué es lo que es esa recta? La recta es para z igual a 0, porque estoy en el plano xy. Entonces me vengo acá. Si es, capaz que acá sea más fácil. Si es z es 0, ¿no es cierto? Voy a tener
para despejar el y en función del x, voy a tener el 6, z0, voy a pasar el 3x restando, y después lo voy a dividir por 2. Entonces me va a quedar, ¿ves? El 3x restando y divido por 2. Al dividir por 2 el 6 me queda 3, al dividir por 2 el 3 me queda 3 medios. Y esa sería la recta en función de y. Mejor dicho, de y en función de x, porque es la primera que voy a integrar. Si integro y, tienen que ser los límites en función de x. Entonces va a ser entre 0 y la recta es este valor. Y bueno, y después me va a quedar la última integración, siempre es un intervalo entre 0 y 2. Lo que no vimos es cómo sacamos este triangulito para ver por qué es 2 acá, ¿no es cierto? ¿Por qué es 6? ¿Por qué es 3? Es fácil. El valor de z que corta el plano es cuando se hace y x0, ¿no es cierto? 0x. 0y me va a quedar z igual a 6. Es ese. O sea que corta el eje z en 6. Después hago lo mismo con lo otro. Es decir, hago 0z. 0y, x me va a quedar 6 sobre 3, que es 2. Y lo mismo hago para el y. Entonces me va a quedar acá el 3, ¿no es cierto? 0 acá y 0 acá me va a quedar 6 dividido 2 es 3. Entonces me da el triangulito. Eso como para... Eso ya lo tienen que saber, pero por la duda ya alguno que le haya creado alguna confusión. Bueno, acá se hace, ya planteamos los límites. Y lo único que hay que hacer es integrar ahora, ¿no? El diferencial de y se integra como y. Bueno, se integra, se va integrando hasta que llegamos al valor del área de la superficie. Algo un poquito más complicado sería este. También estamos con un plano para no tener un integrando complicado. Pero fíjense, dice, calcular el área de la parte del plano. A ver, voy a ver un chat acá. Estaba haciendo unos ejercicios, dice. Bueno, después vemos alguna duda que tengamos sobre algún ejercicio. Bien. Calcule el área de la parte del plano. 2x más 5y más z igual a 10. Este es un plano que está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Bueno, lo primero que hacemos es bosquejar, ¿no es cierto? Acá hice un bosquejo bastante completo, digamos. Hice primero el plano. El plano, los cortes en los ejes lo hice igual. Es decir, z, cuando y y x son 0, me corta el z en 10. Y ahí está, ¿ves? Corta ahí en 10. Ahora, si hago z e y 0, me va a cortar al x en 5, porque divido el 10 por 2, ¿no es cierto? Me va a cortar el x en 5. Y si hago 0x y 0z, me va a cortar al y en 2, porque es 10 sobre 5. Me va a cortar al y en 2. Entonces, voy a tener un plano inclinado. Un plano inclinado que corta 10, corta 5 y corta 2. Ahora, ¿por qué me explayé un poco más que el primer octante? No hice el triángulo, sino hice un poco más. Y porque tengo un cilindro que me lo va a cortar al plano. Me dice el área, la superficie que está dentro del cilindro. Esto que acá intenta hacer una elipse, que por supuesto sigue más arriba. Lo que pasa es que para no hacerlo tan grande al gráfico, doy la idea de que sigue para arriba. ¿Cómo logro eso? Fíjense, mi plano corta al XY en esta recta, ¿ve? Que pasa por 5 y por 2. Por 5 y por 2. Entonces, bueno, lo que hice es trazar dos rectas paralelas acá y dos rectas paralelas a esta recta que es la que pasa por el plano XY. Acá también abajo, cosa de hacer un pedazo de plano más grande. Entonces me fijo, bien, mi cilindro, que es de radio 3, porque dice igual a 9, es de radio 3, hice acá nada más que el bosquejo de la circunferencia o el círculo, como sería mi cilindro, y lo de adentro del cilindro solamente el plano XY, como para bosquejar. Porque si hago del cilindro completo se me va a ensuciar mucho la imagen.
Entonces, ¿qué hago? Y me fijo, mi cilindro va a cortar al plano ahí en ese punto y en este punto. Y todos los puntos de adentro del cilindro serían estos, ¿no es cierto? Que están en el plano. O sea que esa es una línea, parte del área de lo que estoy buscando, de mi superficie, ¿ves? De esta que intenta hacer una elipse. Ahora, si me fijo, cada uno de estos puntitos que son parte del cilindro, que sube y que baja, estos puntitos están hacia adelante, ¿no es cierto?, de la recta. Entonces me van a cortar un poco más abajo el plano, porque el plano es inclinado. Entonces estos puntitos me van a cortar acá, estos puntitos me van a cortar acá, hasta que llegue al vértice de la elipse, ¿eh? Está por ahí. Y después todos los otros puntos así, es decir, me lo va a cortar así curvo, como curva el cilindro, nada más que al ser plano inclinado me va formando un pedazo de elipse. Cuando me voy detrás de esta recta, bueno, me voy hacia la parte de arriba del plano, como se va metiendo en los otros octantes, cuando ya me voy para atrás, sí, pedazo del primer octante, y después me voy hacia los octantes de atrás. Fíjense que me va generando puntitos de la elipse, estos de la circunferencia, puntitos de la elipse hacia arriba, ¿ves? Estos también hacia arriba, ¿eh? Dan de cuenta que mi cilindro sube y me va a ir cortando, ¿eh?, al plano en una elipse. Por supuesto, los puntos de más atrás están mucho más arriba y terminaría la elipse por allá arriba, nada más que no la grafique acá, ¿eh? Entonces, el área que estoy buscando es el área que está dentro de la elipse esta, que es donde cortaría mi cilindro al bajar y al subir esta línea que es circunferencia. Bien. Acá también está fácil despejar el z, entonces despejé el z. Acá están las derivadas, ¿eh? Armo mi integrando me va a dar, acá es menos 2, sería 4, ¿no es cierto?, elevándolo al cuadrado, y menos 5 elevado al cuadrado, 25, 29 y una 30. Ahora, mi dominio es desde el origen ahí, es decir, si yo proyecto toda mi superficie sobre el plano, es todo lo que está dentro del cilindro, ¿eh? Pero en el plano dominio, que sería el círculo este. Entonces va desde 0 hasta radio 3, son todas esas. Si se fijan, esto es típico para hacer polares, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, una cosa es cómo armo yo mi integral para hallar el área de la superficie, que es a través de esta fórmula. Pero una vez que uno haya el integrando, que puede ser, como en este caso, una función constante o una función con variables, no me tengo que fijar cómo es el dominio y cómo es la función y definir si voy a necesitar cambio de variable o no. En este caso, sí me conviene el cambio de variable porque mi dominio es circular. Entonces voy a hacer x igual a r coseno igual a r seno, el jacobiano es r. Entonces, ve, mi integral en cartesiana la trasvaso o la transformo para integral en coordenadas polares, ¿eh? Donde aparece el r, que es el jacobiano, acá la función como es constante va afuera. Y bueno, me fijo, el r va de 0 hasta 3. De 0 a 3, y mi tita va de 0 a 2pi, porque da toda la vuelta. Y bueno, hago los cálculos como hago siempre cuando integro, y me va a dar el valor final del área. Es decir, estas podrían ser las complicaciones que se pueden llegar a tener en un ejercicio. Bien, chicos, quedan 5 minutos nada más para terminar el Zoom. Voy a cortar la grabación.